tardes a todos. Mi nombre es Antón Amado, vengo de Icarto. En primer lugar, agradecer que me permitan participar en estas jornadas. Yo voy a presentar el uso de tecnologías de información geográfica y software libre en la cooperación para el desarrollo. La presentación, en primer lugar, voy a presentar un poco qué somos en Icarto, qué hacemos y sobre todo cuál es nuestra vinculación y nuestro nudo con la cooperación para el desarrollo. Después, voy a presentar un poco el software libre, porque ya lo presentaron Emilio y Chema. Simplemente voy a incidir en la importancia del uso de software libre en proyectos de cooperación para el desarrollo. Y por último, voy a presentar dos proyectos como ejemplo de usos de software en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Bueno, Icarto, básicamente somos una empresa que nos dedicamos al uso de tecnologías de la información geográfica en dos ámbitos, en el ámbito de la ingeniería civil y en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Las tecnologías de la información geográfica, para los que no las conozcáis, son unas tecnologías que trabajan con información georreferenciada, ¿vale? Trabajan con elementos que todos tienen sus coordenadas X, Y. Y tenemos como principios estratégicos la innovación y el uso de software libre, ¿vale? Usamos software libre en todos nuestros proyectos, en todas las aplicaciones que realizamos, pero en el ámbito de la cooperación para el desarrollo tiene como un sentido más amplio. ¿Por qué nos dedicamos a la ingeniería civil? Básicamente en la empresa tenemos como dos tipos de perfiles. Por un lado, ingenieros civiles, que es mi caso, y por otro lado, analistas o programadores. Y esta dualidad nos hace, pues por un lado, poder diseñar programas específicos y por otro lado, conocer como ingenieros la temática en la que estamos trabajando. ¿Y por qué trabajamos en la cooperación para el desarrollo? Porque la mayoría de los miembros de Icarto colaboramos actualmente o en algún momento con alguna ONG, particularmente con Ingeniería Sin Fronteras, muchas veces. Bien, brevemente venimos del laboratorio, somos una spin-off del Laboratorio de Ingeniería Cartográfica de la Universidad de La Coruña, laboratorio en el cual toda la gente de Icarto trabajó en un primer momento y que también colabora en proyectos de cooperación para el desarrollo, y de ahí que también sea una rama que trabajamos en la empresa. Y colaboramos en diferentes redes que estáis viendo ahí, vinculadas con el software libre. Nosotros básicamente desarrollamos aplicaciones en SIG y en web y hacemos aplicaciones basadas en sistemas de información geográfico para la gestión de infraestructuras o la gestión territorial. Este tipo de aplicaciones lo que nos permiten es tener un gran conocimiento del territorio y son muy útiles en el ámbito de la planificación y de la gestión. Y de ahí que tenga una vinculación con proyectos de cooperación para el desarrollo, sobre todo en temas de ingenieriles, muy grande, ¿vale? Digamos que, como aquí, a lo mejor sí que tenemos un concepto de la planificación muy amplio en proyectos, en otros contextos, en otros países en los que trabajamos, la planificación es como un poco más compleja, un concepto más difuso, es algo en lo que hay que incidir mucho en los proyectos. Entonces, este tipo de sistemas, los sistemas de información geográfica, pues ayudan un poco a introducir la planificación en los proyectos. Aquí simplemente un mapa de los países en los que trabajamos y simplemente decir que en el ámbito de la cooperación para el desarrollo básicamente trabajamos en Centroamérica y África, principalmente en Mozambique, que va a ser uno de los proyectos que voy a presentar. Aquí ya se ha hablado mucho de software libre, de qué es el software libre, y yo simplemente quería incidir en por qué es importante usar el software libre en proyectos de cooperación para el desarrollo. Y hay, desde mi punto de vista, 5 motivos importantes. Por un lado, que en los proyectos de cooperación para el desarrollo, así igual como en otros proyectos, pero en este es más, es muy importante implicar al equipo final del software o el equipo final de la aplicación en el proyecto, ¿vale? Y que participe activamente en la parte de definición de requisitos, en la parte de explicación de su metodología de trabajo para adaptar la herramienta a sus metodologías y sobre todo que se sienta partícipe y que se sienta
sí, sobre todo partícipe de la herramienta, ¿vale? Por otro lado, es muy importante que la aplicación sea sostenible, es muy importante la independencia tecnológica, ¿vale? Es decir, si nosotros hacemos un proyecto y montamos una aplicación para gestionar recursos hídricos, cuando acaba el proyecto y nosotros no estamos allí, tiene que haber una independencia tecnológica, tiene que haber alguien que pueda seguir dando soporte, corrigiendo errores, incluso haciendo mejoras, ¿vale? Un proceso el cual es lento, pero que se puede ir consiguiendo, como mostraremos en diferentes ejemplos. Y luego también debe un poco fomentar el desarrollo local y crear conocimiento. Vale. Entonces, básicamente, simplemente volver a comentar lo mismo, el software libre, para estos 5 principios, digamos que se adapta perfectamente, ¿vale? Nosotros con software libre, en este caso con sistemas de información geográfica, podemos diseñar aplicaciones a medida de nuestros clientes, en este caso de la entidad local. Y digamos que esa entidad puede participar en definir los requisitos de la herramienta, ¿vale? De manera que cuando se acaba de diseñar la herramienta, esa aplicación se adapta principio perfectamente a sus metodologías de trabajo y ellos, bueno, digamos, al participar en el proceso, la sienten como suya y es más fácil su utilidad posterior, ¿vale? Luego, sostenibilidad, pues bueno, el uso de licencias, el no tener que pagar licencias garantiza una parte de sostenibilidad porque no requiere el pago de esas licencias. Y luego la independencia tecnológica, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que voy a presentar a posterior, un proyecto que tenemos con Ingeniería Sin Fronteras en Centroamérica, el proyecto Fonsagua, intentamos implicar a la Universidad de Honduras, en el caso de la aplicación Honduras. ¿Por qué? Porque esa universidad tiene un departamento especialista en sistemas de información geográfico y al darle formación tanto a nivel de uso como a nivel de desarrollo, la idea es que una vez nosotros en el futuro cerremos el proyecto, esa universidad pueda dar soporte tanto a nivel de uso como a nivel de desarrollo, corregir algún bug o hacer alguna nueva funcionalidad. Bueno, ahora viene la presentación de la parte de los proyectos. Como comenté, voy a hacer incidencia, aunque tenemos proyectos de cooperación para el desarrollo en otros sitios, voy a hacer incidencia en dos proyectos. Uno, un proyecto de mejora de acceso al agua en comunidades rurales, ¿vale? Que es el proyecto que trabajamos con Ingeniería Sin Fronteras y con el Laboratorio de Ingeniería Cartográfica de la Universidad de La Coruña, el Cartolab. Y por otro lado, un proyecto que tenemos en Mozambique, que aquí sí que somos directamente nosotros los líderes del proyecto, que es un fortalecimiento institucional a una administración regional de agua, ¿vale? Bueno, entonces ahora voy a presentar estos 2 proyectos. El primero es el proyecto Fonsagua. El proyecto Fonsagua es un fortalecimiento, una mejora del acceso al agua en comunidades rurales que está realizando ISF desde hace muchos años en diferentes contextos. Tiene proyectos en Honduras y también en Salvador, y trabaja con diferentes instituciones. En Salvador se trabaja con ANDA, que es la Administración Nacional de Agua, y en Honduras se trabaja con municipalidades, más a nivel municipalidad. Vale. Nosotros entramos en este proyecto a partir de 2008 y digamos que nuestro objetivo era tecnificar un poco el plan director que ISF estaba implementando, que ahora explicaré en estos países, ¿vale? El proyecto de ISF básicamente es implementar plan director de agua por ejemplo, en la parte de Honduras, en una municipalidad. ¿Qué es el plan director? Bueno, aquí hay gente que está en ISF, lo podría explicar mejor que yo, pero bueno, yo voy a dar unas pinceladas y luego cualquier duda se puede comentar. Plan director es hacer una planificación a nivel de sistemas de abastecimiento por ejemplo, en un municipio concreto. Es decir, diseñar un plan para poder abastecer a todas las comunidades de un determinado municipio y hacer el diseño de las alternativas de abastecimiento de las comunidades rurales que no están abastecidas en ese municipio. Entonces, una vez tenemos hecho ese plan, obviamente los montos que se consiguen para dar servicio a las comunidades, para generar nuevos abastecimientos, no dan para abastecer a todo el municipio, entonces hay que priorizar, ¿vale? Entonces, la idea es, planificamos
los sistemas de abastecimiento para un municipio, para todas las comunidades de un municipio, y luego priorizamos. Normalmente la priorización se hace entre la relación entre presupuesto del abastecimiento y población abastecida. Vale, ¿cómo se hace eso? Pues esto tiene como 6 pasos, que son los 6 pasos que aparecen en esta imagen. Lo primero, bueno, se trabaja siempre con técnicos en este caso, al trabajar con municipio, con técnicos de la municipalidad, y los técnicos van a campo a recopilar información de todas las comunidades del municipio. ¿Vale? Van con un GPS y con unas fichas para recoger datos socioeconómicos de cada una de las comunidades. Una vez se recogen los datos de la comunidad, se recogen también los datos de los sistemas de abastecimiento existentes. ¿Vale? Con toda esa información se viene a campo y se procesa. ¿Vale? Entonces, antes de emplear este tipo de software, los sistemas de información geográfico, lo que se hacía era usar diferentes herramientas, ¿no? Entonces, se llegaba a gabinete con la información de GPS y con las fichas y se volcaba un Excel. Luego también se volcaba una base de datos tipo Access. Luego, una vez tenías la información del municipio trabajada, empezabas a diseñar las alternativas de abastecimiento en las comunidades que no tenían sistema. Y eso se hacía, por un lado, a nivel geográfico, con un sistema de información, pero sin ningún tipo de personalización, sistema de un GIS base, y por otro lado, con un Excel, que era el que valía para hacer los cálculos hidráulicos. Y luego, la priorización de las alternativas y los cálculos de presupuestos se hacía con otros Exceles. Entonces, bueno, llegó un momento, en 2008, donde el Cartolab, junto con Ingeniería Sin Fronteras, se propuso hacer una aplicación que pudiera aunar todos estos procesos en una única herramienta. De tal manera que surgió el GeoBasic Fonsagua. ¿Vale? Básicamente, el GeoBasic Fonsagua, ahora al hacer un plan director, lo que permite es, obviamente los técnicos van a campo con el GPS, hacen el levantamiento de las comunidades y de los sistemas de abastecimiento existentes con fichas, pero al llegar a gabinete usan una única herramienta. ¿Vale? Esa única herramienta le permite, por un lado, volcar automáticamente los datos del GPS en la propia aplicación. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos los sistemas existentes y las comunidades volcadas en la aplicación, georreferenciadas. Por otro lado, le permite la información que tenemos socioeconómica de cada una de las comunidades a través de formularios específicos de la aplicación que son más o menos idénticos o muy similares a las fichas de campo, volcar esa información a la aplicación. Y luego, una vez tenemos ese análisis previo, para hacer los sistemas de abastecimiento, lo que se hizo fue, hay una herramienta que se usa mucho a nivel de ingeniería, que es el EPANET, para hacer diseños de abastecimiento y cálculos hidráulicos. Entonces lo que se hizo fue integrar EPANET dentro de esta propia herramienta. Entonces, los sistemas de abastecimiento nuevos que se hacen para la comunidad ya se realizan directamente trabajando con la herramienta. Y luego, la parte de presupuestos y priorización, que es la parte final, presupuestar cada una de las alternativas y priorizar cuáles son más importantes. Eso, bueno, estamos en proceso porque aún ahora seguimos trabajando en este proyecto, pero es otro de los pasos futuros que se pretenden hacer con la herramienta. Entonces, digamos, de usar un conjunto, un conglomerado de tecnologías normalmente privativas, donde los técnicos tenían que aprender a usar diferentes herramientas y, bueno, con procesos mucho más manuales, se pasó a usar una única aplicación basada en sistemas de información geográfica, porque para este tipo de análisis territoriales, pues los sistemas de información geográfica tienen muy buen uso, en la que ya puedes llevar a cabo todo el proceso, toda la metodología del trabajo. Y esto, bueno, básicamente, obviamente con ciertas restricciones y en un proceso lento de implementación y de apropiación por parte de los usuarios, pues hace que, bueno, se puedan ir reduciendo tiempos y mejorando el funcionamiento. Y luego, bueno, como se ve en la imagen de abajo, digamos que obviamente estas tecnologías para muchas de las personas que participan en el proyecto, tanto en el contexto hondureño como en el contexto salvadoreño, son tecnologías nuevas. Entonces, bueno, hay una parte importante de formación en terreno, tanto bueno, por parte de la gente que está en terreno, por parte de Ingeniería Sin Fronteras, como por parte del equipo que trabajamos en el desarrollo, de formación y de explicar cómo funcionan y explicar el trabajo. ¿Vale? Y bueno, aquí está un pequeño resumen de las diferentes fases. ¿Vale? El proyecto tiene 2 marcos de trabajo, Salvador y Honduras.
Y bueno, ahí tiene como ahora 5 fases, estamos ahora trabajando en la última fase, que es 2015-2016, y bueno, en cada una de las fases se fue haciendo diferentes módulos. Vale, y por otro lado quería presentar el proyecto Sisiara. Vale, el proyecto Sisiara ya es un proyecto que nosotros hacemos como líderes del propio proyecto, sin el apoyo digamos, de ninguna ONG o de ninguna otra entidad, que eso, bueno, ya comentaré que tiene sus ventajas y muchos inconvenientes. Y es un proyecto que básicamente es un fortalecimiento institucional a una administración, que es la administración ARA Norte, Administración Regional de Aguas del Norte de Mozambique, que básicamente es como una confederación hidrográfica de aquí de España, ¿vale? Y el fortalecimiento es en sistemas de información geográfico, pero también en hidrogeología e hidrología, ¿vale? El proyecto, bueno, es un proyecto que está marcado o complementario a otro proyecto más grande, que es un proyecto que está llevando a cabo Aguas de Galicia y que se llama el PADCO ARA Norte. Y nuestro proyecto es un proyecto complementario en 3 ramas, como comenté anteriormente. Por un lado, una parte de hidrogeología. Nosotros, bueno, trabajamos en la zona norte de Mozambique y la ciudad más importante de allí, Pemba, tiene bastantes problemas. Por un lado, bueno, el abastecimiento a la ciudad es a través de acuíferos, de agua subterránea, y tiene muchos problemas de salinidad y de contaminación esos acuíferos, ¿vale? Entonces, una parte del proyecto que, con apoyo de una empresa especialista en este ámbito, que nosotros no lo somos, fue de hacer un estudio de esos acuíferos. Luego, por otro lado, tiene otra de las patas, es un fortalecimiento en temas de gestión y previsión de inundaciones, ¿vale? Allí también, a nivel de infraestructuras de prevención de inundaciones, pues hay una carencia muy grande, y la zona norte, que es una de las zonas más desfavorecidas de Mozambique, no tiene ni siquiera hecha el estudio de limitación de zonas inundables. Entonces, bueno, con apoyo de la universidad, del grupo de agua, del GEAMA de la universidad, estamos trabajando en la delimitación y en la difusión de esas zonas inundables. Y luego, por último, es la rama que, bueno, venimos trabajando más desde ICARTO, es montar un sistema de información para que toda la información con la que están trabajando en el ARA Norte, ¿vale?, tanto a nivel de recursos hídricos como a nivel cartografía base, la puedan gestionar, en vez de en papel y en Excel y tal, a través de un sistema de información que les permita tener una visualización más amplia y más cómoda de los recursos. Entonces, bueno, de ahí surge la idea de montar esta aplicación, que es el GeoBSIG Sisiara. Nosotros, bueno, casi todas las aplicaciones que hacemos de escritorio las montamos en base al SIG GeoBSIG. Bueno, es un GIS nacido aquí en España, en Valencia, de lo cual somos nosotros miembros de la asociación. Entonces, por eso todos llevan la componente esta GeoBSIG Sisiara o GeoBSIG Fonsado, ¿vale? Pues usan como base el software GeoBSIG. Y es una aplicación que trabaja sobre 2 módulos. Por un lado, un módulo de inventario, que lo que nos permite es que ellos tengan inventariados todas las infraestructuras de agua, ¿vale?, y poder dar seguimiento sí, a las mediciones a nivel de calidad de agua y a nivel de nivel de agua que ellos hacen sobre su recurso, ¿vale? Pues, por ejemplo, las estaciones hidrológicas. Ellos tienen instalados 20, 30, 40 estaciones hidrológicas. Y en ellas miden, por ejemplo, en los ríos, miden los niveles de los ríos. Y eso tiene una medida diaria. Entonces, ellos ahora mismo lo que estaban haciendo era gestionarlo a través de un Excel. Y ahora lo que hicimos es, como ya tienes la localización del río y la localización de las estaciones, pues poder gestionarlo a través de un GIS, ¿vale?, y tener toda esa información bien ordenada y bien almacenada. Y por otro lado, está el módulo de mapas, ¿vale? Como ya tenemos toda la información que trabajamos sobre un GIS, lo que podemos hacer son mapas de resultados, ¿vale? Por ejemplo, un mapa de las de las cuencas hidrográficas de la zona de estudio y los ríos. O también hacer mapas para salidas a campo. Por ejemplo, ellos muchas veces salen a los pozos de agua a hacer mediciones de calidad de agua y analíticas de agua a los pozos, ¿vale? Entonces, al tenerlo todo ya georreferenciado en un SIG, lo que hacemos es exportar esto al GPS, se lo llevan en la salida a campo en el GPS y además
llevan mapas para conocer mejor, bueno, la ubicación, códigos de los pozos y datos de los pozos. Vale, bueno, digamos que una de las partes fundamentales a la hora de montar una base de datos, un sistema de información para una administración de agua, como es en este caso el Ara Norte en Mozambique, es que hay diferentes tipos de información que tiene que estar vinculada a la aplicación. Por un lado están los datos cartográficos, ¿vale? Si tú tienes montado un sistema de información, tienes que tener una base cartográfica, ¿vale? Entonces, a nivel de carreteras, a nivel de curvas de nivel, modelos digitales, etc. Por otro lado, una base de datos hidrológica, ¿vale? Que en este caso pues son los ríos de toda la zona de estudio, las cuencas hidrográficas de toda la zona de estudio y también los acuíferos base de la zona de estudio. ¿Vale? Por otro lado, las zonas de protección. Cuando trabajas en un proyecto, nosotros trabajamos en proyectos de cooperación para el desarrollo muy vinculados a la ingeniería del agua. Entonces, una gran parte de ese proyecto es la formación o de delimitar carencias de la administración y intentar pues bueno, formar en ese tipo de carencias y suplirlas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nosotros detectamos es que en la Ley de Aguas de Mozambique, por ejemplo, para los embalses, estaban delimitadas unas zonas de protección. ¿Qué son las zonas de protección de los embalses? Pues básicamente son zonas donde no se pueden hacer ciertas construcciones porque si las haces vas a contaminar el agua del propio embalse. Entonces, bueno, ellos son una administración nueva, como están haciendo, y había ciertas zonas de protección que tenían delimitadas en la ley, cuya conocimiento y sobre todo cuya difusión no está muy extendida. Entonces, bueno, con el propio GIS, a través de unos geoprocesos, delimitamos tanto para todos los pozos que tenían como para todos los embalses las zonas de protección, ¿vale? De tal manera que ahora cuando les llega un proyecto, ellos lo que hacen es piden las coordenadas de un determinado proyecto y si ese proyecto está ubicado dentro de la zona de protección y no se puede hacer por las restricciones que tiene la zona de protección a nivel de la ley, pues ellos pueden tomar esa decisión de no hacerlo. Vale, por otro lado también hicimos un inventario no son puntos contaminantes, sino son posibles puntos contaminantes de agua, ¿vale? De vertederos, de puntos de vertido, etcétera, que lo que hicimos fue jugar un poco con la vinculación entre las zonas de protección y los posibles puntos de contaminación. ¿Vale? Y luego, por último, digamos que toda esta información, la información que acabo de presentar, la tienen en el GIS a nivel de visualización. Ellos pueden visualizar y consultar, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de un río, pues pueden visualizar por dónde discurre ese río y consultar cierta información del río, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo normal es el nombre, la cuenca hidrográfica a la que pertenece y el caudal, por ejemplo, es un dato importante. Pero luego hay otra información, que son las infraestructuras, que ellos, además de poder visualizar la información y consultarla, necesitan actualizarla, ¿vale? Es lo que comentaba, por ejemplo, en los pozos. Ellos tienen un inventario actualmente de 2.000 pozos para la zona de estudio. Y ellos, de manera periódica, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, lo que hacen es visitan esos pozos y revisan, bueno, hacen analíticas de agua y ensayos de caudal, ¿vale? Entonces ellos lo que necesitan es, si yo tengo aquí el inventario de pozos georreferenciado, yo quiero tener los datos de cada una de las salidas que hago a campo periódicas, ¿vale? Entonces con la aplicación lo que puedo hacer es a través de formularios meter datos históricos, en el ejemplo de los pozos, de las analíticas que se fueron haciendo en los diferentes meses, en los diferentes años y de los ensayos de caudal, ¿vale? De manera que cuando van a hacer un informe, cuando quieren consultar si un determinado pozo pues, tiene la calidad de agua determinada o tiene una disponibilidad de agua suficiente para hacer un proyecto o para una vivienda, lo pueden consultar directamente en el GIS. Cuando antes, pues sí que lo tenían registrado en un Excel, pero bueno, en el Excel tenían los datos de las mediciones, pero no tenían la ubicación, a lo mejor tenían las coordenadas, pero claro, eso para ubicarlo en un mapa pues es complicado, ¿vale? Decir que también que, bueno, para esto es importante que el área de gestión de esta administración es del orden de magnitud de 4 o 5 veces Galicia, ¿vale? Entonces, digamos, los técnicos, hay ciertas zonas que conocen y otras que no, y menos el ubicar una coordenada dentro de su territorio. Vale, luego nada, ya para terminar, un poco
el futuro de este proyecto, ¿vale? Bueno, este proyecto nosotros lo empezamos en 2012, está financiado por la Cooperación Galega, por la Xunta de Galicia, y ahora tenemos una nueva fase, la tercera fase, que es 2015-2016. Y en esta nueva fase, una vez ya tenemos esa herramienta implementada, con ellos hemos identificado nuevas funcionalidades, ¿vale? La primera es hacer un módulo para gestionar los usuarios de agua, ¿vale? Los usuarios, no los usuarios personales, pero sí los usuarios comerciales. Ellos ahora mismo también tienen un donde tienen un listado de los usuarios comerciales, empresas, industrias que consumen agua y que la usan para su beneficio, y el volumen de agua que tienen y el cobro, ¿vale? Pero digamos que es un modelo bastante, rudimentario. Entonces, viendo un poco ahora el funcionamiento de la aplicación, les interesó a la hora de hacer las salidas a campo tener tener identificado cuál es la ubicación de cada uno de estos usuarios de agua. ¿Vale? Entonces, se va a montar un módulo para inventariar los usuarios de agua y hacer la gestión tanto de las licencias, de los volúmenes de agua que se cede y de los cobros. Y nada, luego destacar también un módulo de visualización de las zonas inundables y un visor web. ¿El visor web por qué? Pues, por ejemplo, para toda la parte de zonas de protección y toda la parte de zonas inundables, ellos se dieron cuenta que una vez ya han trabajado que tienen esta información y poseen esta información, hay muchos ciudadanos o muchas empresas, muchas instituciones que en vez de ir a consultar esta información a ellos, igual si lo tienen disponible en una página web, en un visor web, pues ya lo pueden consultar directamente desde la página, ¿vale? Entonces, a nivel difusión de su trabajo y también a nivel de un poco difusión de cara al ciudadano, pues se vio que hay mucha información que se puede volcar al visor. Vale, y nada, simplemente para acabar, quería comentar unas lecciones aprendidas en base a nuestra experiencia estos años trabajando en proyectos de cooperación para el desarrollo y sobre todo en la integración en estos proyectos de sistemas de información geográfica, ¿vale? Que son procesos que nosotros sabemos que son lentos, que, bueno, para que se implementen con éxito, obviamente no es de un día para otro, ni mucho menos, ni siquiera casi de un año para otro. Entonces, bueno, sí que hay una serie de lecciones aprendidas que consideraba interesante comentar. La primera es la comunicación con terreno, ¿vale? La comunicación con la entidad local o con el socio local con el que tú estés trabajando. Esto es fundamental, ¿vale? Hacerlos partícipes, lo que comenté al principio, tanto en la parte de definición de requisitos como de la herramienta como en el funcionamiento final, es totalmente básico si tú quieres que luego la usen y no quede metida en un cajón y que sigan usando lo que ya estaban usando anteriormente. Y para esto, bueno, si trabajas en un proyecto como nosotros en el caso de Fonsaga, con una ONG, pues ese trabajo te lo facilita bastante y es una parte que ya trabajan ellos. Si no, es muy importante telefónicamente estar en contacto con ellos casi diariamente, realizar Skypes y luego tener una persona en terreno que trabaje, ¿vale? Tener una persona incluso contratado que trabaje en terreno con ellos y que haga un poco de interlocutor con vosotros. Luego la parte de definición de requisitos, ¿vale? Que todos los actores, tanto los usuarios finales de la aplicación, si trabajas con una administración, como incluso los gerentes de la propia administración, participen en esa definición de requisitos y se sientan partícipes, porque si no, va a quedar almacenada en un cajón. Y luego está la parte de la formación continua. Vale, yo explicaba, nosotros, por ejemplo, desarrollamos un software y en muchos proyectos lo que puedes hacer es hacer una formación al final y decir, bueno, aquí queda, a partir de ahora ya la sabéis usarla en vuestro trabajo diario. Y bueno, eso puede salir bien, pero puede salir mal. Entonces nosotros lo que tenemos identificado en muchos proyectos es, obviamente, hacer versiones intermedias, hacer una formación como mucho a mitad de proyecto, presencial, y otra a final de proyecto. Y entre esas formaciones, la de mitad de proyecto, la presencial y la final, hacer formaciones continuas, ¿vale? Ahora mismo formaciones en software por Skype se dan perfectamente y bueno, Internet pues ahora mismo está más o menos en todas las partes del mundo y no hay ningún problema. Entonces sí que es algo que estamos haciendo los últimos años en los proyectos y que vemos que facilita mucho la implementación final. Y por otra parte, por último, la parte de difusión, ¿vale? No solo a nivel de que la propia institución con la que trabajes pueda exponer los nuevos desarrollos o las nuevas formas de trabajo, sino también porque en esos seminarios
pueden surgir formas de colaboración. Por ejemplo, nosotros en un proyecto que tenemos en Mozambique, el inventario de pozos que tenía la Administración Regional de Agua, digamos, lo tenía en papel primero una Dirección Provincial de Obras Públicas, ¿no? Nos lo pasó y nosotros en el proyecto se referenció y ahora se tiene más actualizado. Entonces, cuando vinieron a un seminario, nosotros, bueno, cuando acabó el proyecto le devolvimos toda la información, se la volvimos a pasar. Pero claro, no le hicieron mucho caso, entonces cuando hicimos el seminario, vino uno de los funcionarios de esa administración, lo vio y dijo, oye, mira, ¿por qué no establecemos, porque nosotros también seguimos autorizando nuestra infraestructura de pozos, ¿por qué no establecemos mecanismos para coordinar esto? Y bueno, de ahí surgió pues una colaboración que ahora estamos haciendo entre dos instituciones, lo cual es muy, muy positivo. Y bueno, nada más. Simplemente gracias por la atención. Y nada, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Los segundos proxectos, no traballo de campo, que se utiliza? Porque no primeiro quedou claro que simplemente se guardaban os datos e logo se volcaban ao chegar, non? Sí, el segundo, el proyecto de Mozambique, también se sale a campo con un GPS. Vale, o sea, tampouco hai nada, ninguna ferramenta tecnolóxica adicional para ir facendo ese volcado ou esa recollida. No, porque digamos que, bueno, tú dices a lo mejor tipo un smartphone, una tablet o algo así. A ver, digamos que ellos tienen muy interfilado el uso de GPS, entonces nosotros tenemos una herramienta específica que vuelca directamente los puntos a la propia aplicación y luego los datos los trabajan con la ficha. Luego, el problema, nosotros pensamos en ese tipo de tablets también, pero también un poco que tenga el traspaso, digamos, directo a la aplicación. Y bueno, digamos que allí no hay, o sea, tiene internet, pero hay muchas limitaciones con internet. Entonces hay muchas veces que no se puede conectar, no está operativo, entonces esa vinculación es más compleja. Y luego a nivel uso, sí que bueno, lo barajamos, pero digamos que el GPS y las fichas en papel las tienen muy utilizadas. Las tablets, en muchos procesos a lo mejor no, pero en esos procesos en el campo se recoge muchísima información de la comunidad o del pozo. Bueno, a lo mejor complica un poco el proceso de campo y lo que luego facilitaría un poco el... Vale, unha curiosidade, eu realmente concordo en que mellor, digamos, amoldarse un pouco a súa forma de facer en lugar de tratar de cambiar os usuarios. Pois moi ben, vamos seguir. Entón, moitas grazas. A verdade é que en principio tamén.